Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a ver. Hola a todos, muy buenas tardes, Yadibet, Melissa, Yerlis. Vamos a ver quiénes más andan hoy por allí. Bienvenidos todos a esta capacitación. José, saludos, bienvenido a esta capacitación sobre reglamento interno de trabajo. Como siempre, nuestras sesiones son grabadas para que quienes no se pueden conectar a esta hora por temas de horario, temas de tiempo, lo puedan ver en diferido. Voy a compartir pantalla. Saludos, Jorge. También vamos a ver. Me confirman, por favor, si aquí se ve la pantalla. Y me confirma, aquí les leo en el WhatsApp. Ujú. ¿Se Sí ve se la ve, señora pantalla? Carmen. Sí. Ah, perfecto. Hoy también nos va a estar acompañando Yerlis, quien es parte de nuestro equipo de formación continua. Cualquier duda, cualquier orientación ya más personalizada que requieran, le chatean directamente a ella y ella les va a ayudar y les va a orientar. Lo que ustedes ven aquí Para para todos, quienes, feliz tardes. hola, hola, hola a todos. Lo que ustedes van a ver acá o lo que están viendo para los que esta es su primera capacitación con nosotros, es el material que se encuentra en la plataforma. Un material que, como siempre se los he comunicado, es como oro en polvo para, para todo lo que tiene que ver con la gestión de las relaciones laborales. Y como lo he dicho anteriormente en otras sesiones, así sea que usted tenga un trabajador, estos conceptos son fundamentales porque forma parte de la base que conforma la legislación laboral panameña, aplicable en todo el territorio nacional. Para los que por primera vez tienen acceso a nuestra plataforma, si no han podido ingresar todavía, vean en su correo, les debió llegar un email con los datos de acceso. Si no encuentra su email o no se fue al spam, revisó al spam, no está, le escribe a Yerlis y le revisamos su caso de manera individual. En la parte izquierda de la plataforma, ustedes van a tener como el índice de todo el contenido que tienen acá. Y luego, en base a ese índice, ustedes van escogiendo el tema que más les interesa en el momento. Si no lo quieren ver todo de una vez, le dan clic y se le va a desplegar en la parte derecha. Permítanme tomar agua porque ando saliendo de un resfriado. Esta estructura que ustedes ven aquí hace referencia, no se nos puede olvidar que todo lo que tiene que ver con relaciones laborales está en la base. A partir de allí es que vamos a edificar todos los demás programas o acciones en la gestión de recursos humanos, tradicionalmente llamada, o como hoy día se habla de capital humano o gestión de personas. El primer módulo, que viene siendo el segundo acá, porque el primero es la introducción, hace referencia al poder disciplinario que tiene el empleador. Esa capacidad del empleador para disciplinar, para poder exigirle a los trabajadores que se desempeñen o sea conducten de acuerdo
a lo que la empresa está esperando. ¿De dónde surge eso? Porque en ocasiones hay trabajadores y aquellas empresas que llegan a tener sindicato, que el sindicato cuestiona por qué se está disciplinando, por qué se puso esa sanción, o dicen que injusta esa empresa, por qué está sancionando a los trabajadores. No, 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 no es tema de injusticia. Es que la misma legislación laboral le da al empleador ese poder disciplinario. ¿Y dónde está ese poder disciplinario? ¿Dónde se configura? En el artículo 132 del Código de Trabajo, que es importante que lo anoten por allí. Cuando alguien les está cuestionando por qué estás disciplinando, por qué llamaste la atención, por qué descontaste la tardanza o por qué se colocó un día de suspensión o un llamado de atención escrito y ya en última instancia, ¿por qué se despidió? Bueno, porque ese forma parte o esa acción forma parte del poder disciplinario que le confiere la ley al empleador. Aquí ustedes ven en la parte izquierda que dentro de ese poder disciplinario se empieza hablando de la disciplina correctiva. Aquí es importante que nosotros podamos diferenciar lo que es la disciplina correctiva de la disciplina preventiva. ¿En qué consiste la disciplina preventiva? Es cuando tú te reúnes con el trabajador, le das feedback sobre cómo ha estado su desempeño o si lo está logrando o no lo está logrando. O sea, el feedback puede ser correctivo o puede ser también positivo porque el trabajador se ha desempeñado correctamente o puede ser de desarrollo. Tú te reúnes con el trabajador para que desarrolle otras habilidades y destrezas. Entonces, si ustedes están en la fase de hacerlo de manera preventiva, que a veces dicen, no, Carmen, es que yo todavía no quiero sancionar. Entonces te vas al módulo número 6 que está aquí en la plataforma, que habla del feedback, cómo darle feedback a un trabajador. Y allí yo les expongo dos modelos o dos metodologías que ustedes pueden utilizar. Y aquí ven lo que yo les acabo de decir, lo que es ese feedback positivo cuando hizo algo bien, correctivo cuando hizo algo mal y de desarrollo si queremos desarrollar otras habilidades y destrezas. Vamos a suponer que ya ustedes agotaron la fase del feedback. Entonces nos vamos a ir a lo que es ya la disciplina correctiva. La legislación laboral panameña solo permite tres tipos de disciplina. Llamado de atención verbal, tres tipos de acciones disciplinarias. Llamado de atención verbal, llamado de atención escrito y suspensión de labores sin derecho a salario hasta por un máximo de 3 días. En Panamá, para la empresa privada, no se puede suspender al trabajador por más de 3 días. Yo recuerdo que en una ocasión me dice un gerente, suspéndelo por 11 días. No, 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 no. En la legislación laboral panameña no puede pasar el trabajador de 3 días de suspensión. En el gobierno, al gobierno, a los empleados públicos no les rige el código de trabajo. Ellos sí pueden suspender por 11 días, hasta 30 días. Hemos escuchado en las noticias que fulano de tal fue suspendido por 30 días. Eso en el gobierno. En la empresa privada solo puede ser hasta un máximo de 3 días. El principal interesado en mantener el empleo debe ser el trabajador. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en ocasiones me encuentro empresas
que se notan mucho más preocupadas ellas por mantener el empleo y la disciplina que el propio trabajador. Entonces eso es un desgaste tremendo. Es importante que ustedes puedan diferenciar desde un inicio cuál es el trabajador que está dispuesto a autodisciplinarse, porque eso es lo que vamos a buscar, esa capacidad del trabajador que una vez que nosotros les ponemos las reglas del juego, eso es lo que es el reglamento interno, ese trabajador tenga suficiente madurez para seguir las reglas, seguir las normas. Entonces, tu deber como empleador es escribir, determinar los límites. Y entonces el trabajador, ya viendo esos límites establecidos, un trabajador normal va a estar en la capacidad de autodisciplinarse. Allí Yerlis les acaba de pasar hace un momentito el código de trabajo para quienes no lo tienen de manera física, lo puedan utilizar allí el digital que se baja de la plataforma del Mitradero. Aquí ustedes en la plataforma tienen lo que hablamos del artículo 132, que es el que le da el poder disciplinario al empleador. Solo que ese poder disciplinario está condicionado. ¿Quién quiere leer el artículo 132? Lo pueden leer del código si lo tienen físico, del que le pasó Yerlis, o lo que está aquí en la pantalla. ¿Quién lo quiere leer? Esto que está aquí. ¿Quién se anima a leerlo? A ver, Melissa, Yadibet, Jorge, José. ¿Quién se anima? Lo intento, profesora. Estoy un poco resfriada, espero que se me escuche Estamos bien. igual. Sí. Sí. Dale, sí se te escucha. Dice, todo empleador tiene el deber de estipular en los trabajadores el mejor cumplimiento de sus obligaciones y correlativamente la facultad de sancionar el incumplimiento de estas. En este último caso, las sanciones disciplinarias que se impongan deben estar previstas en la ley o el reglamento interno de trabajo. Sí mismo. Entonces, gracias, Yadibet. Entonces ustedes ven que si bien es cierto, el artículo 132 dice, sí, la empresa tiene el poder de sancionar el incumplimiento. Como ven que dice aquí, sancionar el incumplimiento, sí, pero debe estar basado en el reglamento interno de trabajo. Entonces de aquí viene la premisa que cuando un empleador no tiene reglamento interno de trabajo, no puede sancionar, no puede corregir, no puede escudarse o apoyarse en la ley para poder aplicar sanciones disciplinarias. De allí la importancia de hacer el reglamento interno. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero el Código de Trabajo dice que solo las empresas con 10 o más trabajadores están obligadas a tener reglamento interno. Es cierto. El artículo 191, que es otro que deben anotar por allí, establece que toda empresa con 10 o más trabajadores está obligada a tener un reglamento interno de trabajo. ¿Qué pasa con las empresas que tienen menos de 10? Solo van a poder sancionar en base al código de trabajo. Las que tienen menos de 10. ¿Y qué pasa con el código de trabajo? Que se queda cortísimo. Acuérdense que la última modificación que se hizo al código de trabajo fue en agosto de 1995. Así que imagínense ustedes si estará desfasado. ¿Cuántos años tiene ya el Código de Trabajo? Calculen, a ver, de 1995 a la fecha, ¿cuántos años hay? Les escucho. ¿Quién quiere sacar el cálculo?
De 1995 al 2025. ¿Cuántos años hay? ¿Quién saca el cálculo? ¿Alguien lo sacó? De 2025 a 1995 tenemos 30 años. Así que imagínense el desfase que tiene el Código de Trabajo con respecto a lo que es la operación de los negocios hoy día. Por eso es que el reglamento interno se hace importante. Si tú no tienes reglamento interno, tú vas a sentir que el trabajador es el que tiene el sartén por el mango. Dicho así de una manera coloquial. Entonces ya vimos que el fundamento del poder disciplinario que tiene el empleador está en el artículo 132, pero que está limitado a lo que se haya establecido en el reglamento interno de trabajo. Entonces, vamos a ver un punto muy importante, porque se acuerdan que yo les mencioné que solo habían tres tipos de sanciones disciplinarias: llamado de atención verbal, llamado de atención escrito y suspensión eh, del trabajo, del salario, sin derecho a salario. Entonces ustedes dirán, ¿y dónde está el despido? Lo que pasa es que cuando nosotros vemos la sanción disciplinaria, es como darle al trabajador la oportunidad de que mejore. Ya cuando tú despides, ahí no hay vuelta atrás. Ya se terminó la relación, a menos que hayas manejado mal el despido y te lo reintegren. Esa es la única manera de que con el despido no termine la relación. Sin embargo, cuando tú haces llamado de atención verbal, llamado de atención escrito o suspensión, allí tú le estás dando al trabajador la oportunidad de que se enderece, por decirlo así, de que corrija. Es muy importante, por eso es que esta capacitación está vista dentro de todo el paquete de formación en relaciones laborales. Creo que todos los que están acá presentes ya tienen todas las masterclass, más esta capacitación. ¿Y por qué es importante? Porque hoy día, si tú vas o tú no estás de acuerdo con el desempeño de un trabajador, tienes que utilizar las sanciones disciplinarias, no estés amenazando. ¿Por qué? Porque ahora con la ley 7 del 14 de febrero del 2018, el trabajador, si tú te la pasas amenazando, no pones sanciones, pero así que te vamos a votar. Sí, que allá afuera hay 20 mejor que tú esperando el puesto. O cualquier otro tipo de amenaza, el trabajador entonces te puede acusar de hostigamiento, de discriminación, de acoso. Entonces el tema se complica mucho más. Y recuerden que aquí el objetivo con que brindamos estas capacitaciones es proteger la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Entonces, utilicen las herramientas que nos da la ley, que son llamado de atención verbal, llamado de atención escrito, suspensión y última instancia despido. Eliminen por completo lo que son las amenazas. A mí me tocó llegar a empresas cuando estaba dentro del mundo corporativo y llegaba alguien y me decía, no, que fulano es malísimo y la vez pasada hizo esto y hizo lo otro. Y bueno, cuando pido el expediente de la persona, nada en el expediente. Entonces, en relaciones laborales, si no se escribe, no existe. Por eso es importante, si ustedes ven que el trabajador cometió una falta, decidan o le dan feedback y si ya con el feedback no cambia, entonces hay que aplicar alguna sanción disciplinaria para que la empresa entonces esté dentro del curso legal y en el momento que necesite llegar al despido, se despida.
Eso de estar, sí, que te voy a mandar un memo, que te voy a sancionar, que te voy a despedir, ya eso hoy día no se puede estar haciendo porque corres entonces el riesgo de una demanda por discriminación, hostigamiento, acoso, y eso es abrir una caja de Pandora. Para lograr un sistema disciplinario efectivo, yo les invito primero, antes ya cuando ustedes están, que van a decidir por la sanción disciplinaria, que se pregunten por qué está fallando la gente. Yo estuve durante 8 años como gerente de relaciones laborales a nivel nacional. Así que solo veía relaciones laborales, no veía ninguna otra área de recursos humanos. Eran 5.500 trabajadores, así que era suficiente solo ver relaciones laborales. Si tú no quieres preguntarte qué es lo que está haciendo que mi gente llegue tarde siempre, qué es lo que está haciendo que la gente cometa errores, qué es lo que está haciendo que tengamos tantos faltantes, sobrantes, en fin, todo lo que se pueda estar dando en tu empresa. Si tú no te haces estas tres preguntas, vas a entrar en ese desgaste de las sanciones disciplinarias. Y lo primero que hay que preguntarse es, hay tres razones por las cuales la gente falla. La primera es porque no saben. No le dimos una adecuada inducción de bienvenida cuando ingresaron a la empresa. No nos aseguramos de que recibiera la capacitación apropiada para ese puesto, sino que entró y lo tiramos a la piscina. Aprende a nadar, que nadando se aprende, dice. O dile fulanito, ay fulanito, tú encárgate de explicarle cómo es la cosa. Y ese fulanito, que a lo mejor ya se le ha olvidado la mitad de los procedimientos, que lo hace a su manera, o quizás le toque un fulanito que dice, yo explicarle. Si a mí me costó aquí aprender solito, que aprenda el solito también. Entonces nos desconectamos, nadie le explica a la gente, no van a saber cómo se hace y por supuesto van a estar fallando. Entonces nosotros aplicamos sanción disciplinaria y resulta que nos las pasamos aplicando sanción y sanción y no se corrige. O simplemente la gente decide irse y ya tenemos una alta rotación. Otra razón por la cual la gente falla es porque no quieren hacerlo. Y ahí tenemos un tema de motivación y hay que definir si esta persona, por más que le estamos invirtiendo, no quiere, entonces ya mejor es ver una alternativa para la terminación de la relación laboral. Luego está porque no pueden. Cuando una persona no puede hacer un trabajo es porque no tiene las habilidades o las destrezas o las competencias o los conocimientos requeridos. Ahí hubo un tema de reclutamiento y selección. No solo en el inicio, puede ser una persona que ya estaba dentro de la empresa, que era un buen operador, por decir así, pero como le vimos buen operador, lo subimos a otro puesto sin asegurarnos de que tuviera las habilidades, los conocimientos, la destreza o las competencias requeridas. Esto yo se los recomiendo, además de que soy fiel creyente del reglamento interno. Sin embargo, esto les va a ayudar a ir más profundo de por qué la gente está fallando. Y pueden tomar correctivos desde raíz, por decirlo así, con estas tres preguntas. ¿Qué piensan ustedes de estas tres preguntas? Cuéntenme, Yadibet, Melissa, José, Jorge, ¿qué piensan ustedes de irnos a estas preguntas cuando estamos en temas de que la gente está fallando constantemente? ¿Qué opinan? Cuéntenme. Jorge, ¿cómo manejas tú tu gente con esto? Bueno, profesora, Ajá, Yadibet. eh,
Yo siento que siempre es importante saber cuáles son las necesidades de nuestro personal para poder darnos cuenta en qué estamos fallando, ¿no? Ujú. Como un gerente de recursos humanos es importante ver que antes de sancionar, yo tengo que ver si hay algo que ellos necesiten saber o que deban saber para poder entonces hacerle esa corrección, no hacerle ese feedback, como usted dice, antes de llegar al punto de hacer una corrección. Ujú. ¿Cómo enseñarlos? Porque yo creo que la capacitación es importante dentro de cualquier empresa. Muchos contratamos a base de una hoja de vida, mas no sabemos hasta ya viendo ejecutar a la persona si realmente tienen las capacidades para hacer el trabajo como tal. Por eso siempre es importante eh, capacitarlos en el puesto que los vamos a ubicar antes de, a pesar de que en su hoja de vida tengan la experiencia. Eso es en mi opinión personal, ¿no? Y pues después de ahí, pues si ya vemos el tipo de correcciones que se deben hacer, ya si después de todo esto no hay un resultado apropiado. Definitivamente, así mismo. Esto es fundamental porque si ustedes se van solo a las sanciones, no van a tener una mejoría realmente en todo el proceso, sino eso es un desgaste, sancionarse. Parece uno, llega uno a quedar como si fuera un juez de paz, dijo yo, como una corregiduría. Problema, 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 problema permanente. Así que gracias, Yadivet, por tu participación. Aquí, como en todas la plataforma, van a encontrar recursos adicionales que son más que todo y actividades prácticas para quienes no pueden asistir a esta sesión en vivo, sino que lo ven en diferido, aunque si ustedes quieren, pues también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Algo importante que hay que tener presente con las sanciones disciplinarias es el tema de la prescripción, la caducidad y la doble sanción. Recuerden que la empresa solo tiene 2 meses para tomar acción sobre una sanción, una acción que haya cometido el trabajador y poder aplicar alguna acción correctiva, si es una sanción disciplinaria o despido. Si pasan los 2 meses y no hiciste nada, se perdió la oportunidad. Eso no lo puedes ni siquiera mencionar en una carta, porque te puede hacer perder un despido. Tú cuando vas a hacer una carta de un despido o una sanción disciplinaria, solo puedes colocar allí los hechos que acontecieron en los últimos 2 meses. Si ya pasó 2 meses, olvidado. Acá no hay baúl de los recuerdos, como decía una persona en las redes sociales. Cuando la empresa decide sacar el baúl de los recuerdos, no, 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 es que la empresa no tiene para mucho porque solo tiene que ser lo que se dio en los últimos 2 meses. Y eso está en el artículo 13 del Código de Trabajo. Hola Jorge, qué bueno que no tengas ese problema actualmente. Eso es eh, una muy buena situación que de seguro te impacta el clima laboral. Y cuando no se tiene, hay que hacer todo lo posible para mantener ese ambiente y ese clima. Entonces, la doble sanción, ¿a qué se refiere? Que no se puede sancionar 2 veces al trabajador por la misma falta. Y ustedes dirán, Carmen, pero ¿a quién se le ocurre aplicar 2 sanciones? A veces algo tan sencillo como que cuando se dio la falta, te molestaste tanto, le gritaste al trabajador, lo rellenaste como quien dice delante de otras personas y después de eso te vas a recursos humanos, te vas a administración y le dice, hazle un memo o aplícale una suspensión. Entonces llega al recurso humano, redacta la sanción y cuando se le entrega al trabajador dice, no, pero si ya ustedes me sancionaron verbalmente. El jefe me dijo allá un pocotón de cosas ese día. Esa es una manera súper sencilla de invalidar una sanción disciplinaria.
De allí que hay que tener mucho cuidado y capacitar a los líderes para que cuando un trabajador esté cometiendo una falta, se controle, respire 10 veces si es necesario y le diga simplemente, lo hablamos después o mañana vas a recursos humanos, una cuestión así. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Y miren esto es algo tan importante que incluso en casos gravísimos, en una ocasión un trabajador estaba hurtando combustible del auto que le había asignado la empresa. El jefe lo capta en el preciso momento donde estaba sustrayendo el combustible. El jefe se molestó tanto que lo rellenó y le dice, te vas, no te quiero ver más. Así. Eso es un despido verbal. Y el despido verbal es nulo. Al día siguiente se va a recursos humanos, le dice a recursos humanos, llámate a fulano y aplícale ahí una sanción. Pues por supuesto, ya eso era despido. Cuando llamaron al trabajador, el trabajador dice, no, si ya el jefe me despidió. Y ya, listo. Por eso es que en relaciones laborales hay que controlarse muchísimo, no emitir ningún comentario en el momento, sino después de que se analiza la situación, entonces tú vas a aplicar la sanción disciplinaria. A eso es que hace referencia el tema de la doble sanción. Bueno, Aquí buenas también tardes. ajá, Buenas tardes. Quería hacer una consulta y con respecto a la hola doble Alexis, sanción. ¿qué tal? Buenas Cuéntame tardes, ¿cómo Alexis. está? Bien. Una con el tema de la doble sanción. Imagínese que un colaborador llega tarde el lunes, ¿verdad? Y bueno, Ujú. su jefe, su supervisor le llama la atención y le sobre una llegada tarde el día lunes. Pero bueno, luego el día, ahí tuvo una acción o una llamada de atención verbal. Luego llega el miércoles tarde nuevamente. Él no le dice absolutamente nada, sino que le diga que va a recursos humanos. Ahí se podría aplicar otra sanción porque es un evento distinto. O sea, la acción es igual, llegar con retardo. O cómo funciona en esos casos, porque a veces algunos alegan que no le han dado como tiempo suficiente para ellos ser más responsables o autodisciplinarse con el horario. Muy bien, Alexis. Mira que precisamente sobre eso les iba a comentar el tema de las tardanzas. ¿Tú tienes cuántos trabajadores tienen ustedes, Alexis? 100. 100. Ujú. ¿Y tienen reglamento interno? Sí, Ajá, eso es importante porque por lo general el reglamento interno establece cómo proceder en los casos de las ausencias y las tardanzas. Y algo importante aquí es que el hecho de que te descuenten la tardanza no es una sanción. Eso es lo primerito que tenemos que dejar claro con este tema de las tardanzas. Si tú llegaste 5 minutos, 10 minutos, 20 o lo que sea que llegaste tarde y te descontaron esos 20 minutos, eso equivale a tiempo no trabajado, tiempo no pagado. Esa no es una sanción. Y allí se pueden respaldar también en el código de trabajo porque el código de trabajo lo expresa abiertamente así. El tema acá, Lexi, para saber el tratamiento del lunes y el miércoles, hay que ver qué dice exactamente tu reglamento interno. Eso por lo general las sanciones disciplinarias está al final. ¿No lo tienes por ahí a mano? no, no lo tengo aquí, pues bueno, yo, No. digamos, estamos tratando de mejorar, por eso me Sí, estoy ahí hay que capacitando un poquito buscarlo. sobre esto. Sí, hay que buscarlo porque también puede ser que no se especificó en el reglamento. Entonces yo te Sí, recomendaría que si no se especificó, hay que agregarlo porque se pueden ver como dos sanciones totalmente aisladas, porque si tú llegaste el lunes tarde y te hacemos un llamado de atención verbal, ahora lo importante, Alexis, es que se deje constancia de ese llamado de atención verbal. Porque ok, aunque sea verbal, yo recomiendo que se deje una constancia por escrita. Es un formato totalmente diferente al escrito, pero ok, algo debe quedar por escrito. perfecto. A la segunda tardanza, porque imagínate, si yo el lunes te estoy pidiendo que corrijas
y el miércoles vuelve y llegas tarde, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por decir así. Ven esa intención de mejora. Así Sí, que sí se podría sancionar el miércoles como un día diferente. Ahí no hay doble sanción, porque son días diferentes. ok, sí, o sea, no está, estoy poniendo una exageración en el caso, pero asumiendo que es una persona que tiene, ha habido lo que usted dijo, la proactividad, de, pues que mejore su cumplimiento en el horario y va dando como oportunidades, claro, va quedando dentro de su historial de marcaje el nivel de Ujú. tardanza que tiene. Lo único que nosotros, digamos, tenemos dudas, digamos, tenemos todo, toda la parte histórica de que es una persona que recurrentemente llega tarde, solo que en esta administración de las sanciones quisiéramos como seguir el orden para, bueno, si en algún momento eso llega a considerarse como un despido justificado. Tema con el despido, Alexi, es que en la legislación laboral panameña no se puede adicionar ninguna causal de despido a las 16 que ya existen en el reglamento, digo, en el Código de Trabajo, específicamente en el artículo 213 literal A. No contempla por ningún lado el tema de la tardanza como causal de despido. En cambio, la ausencia sí. La ausencia sí está contemplada porque se habla que cuando el trabajador deja de asistir 3 días consecutivos o alternos en el transcurso de un mes o 6 en lunes en el transcurso de un año, sí puedes aplicar despido. Lo que se hace aquí es un proceso muy, muy fino en donde tú vas a despedir al trabajador basándote en la desobediencia de órdenes. Para eso tú debiste haberle dado al trabajador, después de que tú has pasado por todo este récord, vamos a suponer, llegó el lunes, en la otra semana, para no hacerlo pues tan seguidito, pues, aunque se puede dar también si tu reglamento interno te lo permite. Ahorita les voy a mostrar cómo usualmente se coloca en los reglamentos y para que tú lo verifiques con el tuyo. Y vamos a suponer que el viernes de la otra semana vuelve y llega tarde. Entonces, ya tú no vas a aplicar una sanción. Ponle que ya le aplicaste todas estas tres y hasta lo suspendiste. Después de que llega la suspensión, entonces tú te vas a pasar a lo que es, ese es el numeral, déjame ver si mal no recuerdo, el numeral 10 del artículo 213 del Código de Trabajo. Pero ya te digo, esto tienes que manejarlo muy, muy finamente. En el artículo 213, el numeral 10, yo sé que el tema de las tardanzas es uno de los dolores más fuertes que tienen las empresas porque les impacta directamente la operación del negocio. Mira, el numeral 10 del artículo 213 literal A, dice que es causal justa de despido el desobedecer el trabajador sin causa justificada y en perjuicio del empleador las órdenes impartidas por éste. Entonces, tú le vas a dar una instrucción por escrito al trabajador después de que ya has agotado llamado a atención verbal, llamado a atención escrito, suspensión. Y vas a tomar también el numeral 1 del artículo 126. ¿Quién tiene por ahí el artículo 126? No, Jorge, el despido verbal es nulo. Tú haces un despido verbal y el trabajador te denuncia y lo pierdes 100%, con todas las implicaciones que tiene un despido injustificado. ¿Quién quiere leer el artículo 126, numeral 1? Mientras les voy a buscar un ejemplo de cómo se debería establecer en el reglamento interno lo que es la sanción disciplinaria. Mientras alguien que busque en el código artículo 126, numeral 1, que dice es obligación del trabajador. Mientras estoy buscando acá
un ejemplo de sanción disciplinaria. Aquí se lo puedo leer. Artículo 126 son obligaciones de los trabajadores. Uno, realizar personalmente el trabajo convenido con la intensidad, cuidado y eficiencia, que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, preparación y destreza en el tiempo y lugar estipulado. Excelente, gracias. Hacia allí Jerry le puso también ese, porque esa es una combinación del artículo 213, numeral 10, con el artículo 126, numeral 1. Gracias, Alexis. Entonces tú ves que, Alexis, que allí dice que es obligación del Sí, trabajador en el tiempo y lugar estipulado. ¿Cuál perfecto. es el tiempo y el lugar estipulado? Su horario de trabajo. ¿Ves? Entonces, tú después de que ya agotaste llamado de atención verbal, escrito, suspensión, entonces le vas a mandar una nota. Señor fulano de tal, le reiteramos que usted debe presentarse al trabajo y le dice, le damos la siguiente instrucción. Usted debe presentarse al trabajo en su horario que es tal y tal, iniciando a las 8 en punto y lo que sea que diga, pues. Sí, Y ya entonces, cuando el trabajador desobedece, entonces tú lo vas a despedir es por desobediencia de órdenes. sí, o sea que en ese, como en esa notificación debe estar no solamente el cumplimiento del horario, sino la tarea específica que va a realizar en ese tiempo para ver si logró o no o logró ese resultado. Exacto, pero hazle más énfasis en el horario, por decir así, en ese tiempo y lugar estipulado, porque cuando tú vas a hacer el despido es por desobediencia de órdenes con respecto a su horario, que no cumplió en el tiempo y lugar establecido. ¿Ves? Perfecto. Esa, hasta ahora, Jorge, esa es la única manera en que se puede despedir por tardanza. ¿Ves? Porque no se puede adicionar nada más que por llegar tarde. Si no, ahí te vas a desobediencia de orden. Aquí se ve en mi pantalla que dice sanciones disciplinarias. Sí, Sí, bueno. En el tema de las sanciones disciplinarias es donde aparece, tú lo vas a revisar, Jorge, cuando tengas oportunidad en tu reglamento interno. Miren, por ejemplo, aquí el artículo 105 de este reglamento interno dice, déjenme quitar esto aquí para que no distraiga. ¿Quién lo quiere leer, Alexis? Ahí lo estás viendo, ¿lo quieres leer tú? sí, Ar- ¿no? Puedes leerlo Ah, aquí. artículo 105, en caso de que el trabajador en el transcurso de un mes llegue tarde a su puesto de trabajo o se abstenga de observar el sistema de control de tiempo adoptado por la empresa, este aplicará las sanciones por tardancias injustificadas. Ok. Por la primera tardanza y o falta de registro en el sistema de control de tiempo, una amonestación verbal. Por la segunda tardanza y o falta de registro en el sistema de control de amonestación escrita, una amonestación escrita. Y por la tercera tardanza y o falta de registro en el sistema de control de tiempo será suspendido de 1 a 3 días sin goce de salario. Además, las anteriores sanciones no impedirán que el empleador realice descuentos de salario con motivo a la de las tardanzas injustificadas, limitados al tiempo efectivo que corresponden las tardanzas. Para el descuento de la tardanza se computarán en el periodo de gracia. Muy Perfecto. bien, entonces, debes verificar, Alexis, qué dice tu reglamento. Debe decir algo similar. Si Perfecto. dice algo similar, tú entonces lo aplicas y después de que has aplicado todas esas instancias, entonces te vas por la desobediencia de orden. ¿Ves? Per- Perfecto. Eso, ahí te puede pasar, no sé quizás de qué época sea tu reglamento, si es un reglamento reciente, estoy casi segura que debe tener una redacción muy parecida. Si es un reglamento que ya tiene muchos años, quizás esté diferente, pero eso se puede actualizar también, porque los reglamentos internos también pueden ser actualizados. Sí, de hecho Así nosotros que, estamos en ese proceso de actualización porque bueno, ha cambiado la dinámica en todos los sentidos. sí, porque imagínate, ya un reglamento podría tener un periodo de vida útil de unos 5 a unos 10 años, por decir así. Pero yo Sí, me he el nuestro encontrado, tiene más o menos ese tiempo.
Sí, ya es entonces necesario actualizarlo porque esta es la herramienta que tú vas a utilizar entonces para el tema de la disciplina. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la caducidad o la doble sanción? ¿No? Muy bien. Vámonos entonces a lo que es la misma normativa de un reglamento interno. Acá igual en la plataforma hay contenido en video, contenido escrito. ¿Cuál es el propósito de un reglamento interno? El mismo código de trabajo te lo dice. Esto no lo puedes, la empresa no puede decidir cuál es la estructura que debe llevar el reglamento interno, porque el mismo Ministerio de Trabajo te lo solicita así, tanto o de tal manera que si tú haces un reglamento interno sin la estructura que yo les voy a mostrar ahorita, que es la que está vigente hasta este momento, no te lo aceptan, ni siquiera te lo reciben. Entonces, ya dijimos que el Código de Trabajo exige que después de 10 trabajadores es obligatorio tener un reglamento interno. Para mí, el reglamento interno es como definir las reglas del juego. Si bien es cierto que hay muchos artículos que son obligatorios y básicamente un copy-paste del Código de Trabajo, también es cierto que yo se los voy a mencionar acá. Hay artículos donde tú debes meter la operatividad del negocio, porque si no, no tiene sentido hacer un reglamento que nada más sea copy-paste de lo que tiene el código de trabajo, porque si el código tiene 30 años de desactualización, entonces no te va a ayudar. Cuando yo acompaño a las empresas en este proceso de hacer los reglamentos internos, también les acompaño a presentárselo a los trabajadores. Luego de que hacemos el borrador, a mí me gusta siempre que se le presente a los trabajadores antes de introducirlo al Ministerio de Trabajo. Entonces hay un artículo que en el Código de Trabajo tiene nada más 12 numerales. Y cuando hacemos el reglamento, ese artículo puede llegar hasta 70 y 80 numerales. Ahora les voy a mostrar cómo. Entonces me pregunta un trabajador ese día, ¿cómo es posible que si el código de trabajo tiene 12 numerales nada más, ustedes le han puesto 83 numerales? Bueno, simplemente eso fue lo que yo le respondí ese día al trabajador. Lo que pasa es que el código de trabajo no se actualiza desde 1995. Y hoy día una empresa, si no tiene un reglamento interno actualizado y robusto, va a estar maniatada con el tema de la disciplina. Entonces, mírenlo así. Yo les invito a que lo vean así, que el reglamento interno es definir las reglas del juego. ¿Cuál es la cancha dentro de la cual los trabajadores se deben mover? Y mientras estén dentro de esa cancha no va a haber problema. Cuando ya estamos nosotros aplicando suspensiones y llamados de atención escritos, ya esos son alertas, ya el trabajador se está saliendo de la cancha de juego. Cuando no se tiene reglamento interno, definitivamente se empiezan a inventar maneras de sancionar a los trabajadores que lo que hacen es crear mucho más problemas. Miren, el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de mandarte actualizar tu reglamento interno. Hasta ahora el ministerio hasta allá no se ha metido, a menos que te haga una inspección. Cuando te hace una inspección y te detectan que no tiene reglamento interno, te dan cierta cantidad de días para que tú lo hagas. Sin embargo, todavía yo no he visto en todo esto ya casi 30 años que tengo de estar viendo laboral, no he visto ninguna disposición del Ministerio de Trabajo donde digan, se ordena a todas las empresas cuyos reglamentos internos sean del año tal que deban actualizarlo. Eso no lo he visto. Sin embargo, el ministerio tiene esa potestad.
de mandarlo a hacer. Y con lo que está pasando con el Suntrack, cosa que no se había visto nunca, pues no me extrañaría que de repente también pudiera surgir algo así. Que el mismo ministerio mande a actualizar todos los reglamentos, póngase de tal fecha a tal fecha. Nada más para que sepan que sí tienen la potestad de hacer. ¿Qué requisitos se requieren para que un reglamento interno de trabajo sea legal? Eso también está establecido en el Código de Trabajo. Y lo primero, pues, que la empresa hace un borrador. Una vez que tiene el borrador listo, lo que dice el código es que se presente al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo revisa, le da el visto bueno, luego de que le da el visto bueno, se lo presenta a los trabajadores, le dan los trabajadores 30 días para que lo revisen y hagan sus objeciones. Si los trabajadores no dan objeciones, pasa para la firma de la ministra. En el caso tuyo, Alexis, que ya ustedes tienen reglamento interno, ahí nada más varía un poquito el proceso, que cuando tú lo metes a modificación, ya debes llevar la firma de aprobación de los trabajadores, del Ok, 50% más uno. Lo que haces es que se le presenta el borrador y escoges el 50% más uno y ya cuando el abogado nos presenta al ministerio, pues que ya lleve ese 50% más uno de la firma. Nada más en eso es lo que cambia. ¿Qué ok, limitaciones? Ahorita yo les voy a hablar un poquito más de la estructura. ¿Qué limitaciones tiene el reglamento interno? Aquí quiero llevarlo a lo que es las fuentes de derecho. Y ustedes ven que de las 9 fuentes de derecho, el reglamento interno está de número 7. Por eso es, Alexis, que no podemos meter en el reglamento interno despido por tardanza. ¿Por qué? Porque el reglamento interno no puede superar al Código de Trabajo, que lo ves acá como número 5. En Panamá, yo solo he visto 3 reglamentos internos que tienen despido por tardanza. ¿Cómo lo hicieron? No me pregunten. Sin embargo, aunque esté en el reglamento interno, eso te lo agarra un buen abogado y te lo declara injustificado. ¿Por qué? Porque el reglamento interno no puede ser superior al Código de Trabajo. El Código de Trabajo tiene una mayor jerarquía. Si venimos de arriba hacia abajo, primero está la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales, los principios generales del derecho laboral, que eso los vemos en la primera masterclass, las leyes y decretos, el Código de Trabajo y la jurisprudencia, los convenios colectivos, que es en empresas donde, no hay, donde hay sindicatos, y luego viene el reglamento interno. Así que por eso de nada sirve que nosotros logremos que alguien por allá bajo cuerda nos apruebe tal cosa en el reglamento. No se dejen ir por esa línea. ¿Por qué? Porque aunque esté en el reglamento, si es ilegal, te lo debate cualquier abogado y pierdes el caso. Entonces, yo siempre procuro irnos por lo legal, aunque les cuento que en este momento esta nueva administración del Ministerio de Trabajo está revisando, pero el detalle del detalle. Yo tengo reglamentos que los metimos con la administración anterior. Pónganse que en ese proceso de cambio todavía no se había acomodado muy bien la nueva administración, mientras pasa que revisión aquí, revisión allá. Y cuando llega a las manos de ahora los que están nuevos, un cambio total en muchos temas de la estructura. Así que, pues, hay que adaptarse a cada administración. Sin embargo, lo que yo les comento acá está de acuerdo con la administración actual, que nosotros tenemos varios reglamentos ahora mismo en trámite. ¿Qué más aquí? Bueno, ¿qué debe tenerse presente? Lo que ya les dije. El reglamento no puede superar nada en relación al Código de Trabajo porque está en inferior jerarquía. ¿Cuál es la estructura
que debe llevar un reglamento interno. Esta que está aquí. Así mismo tienen que estructurarlo. No pueden ser menos de 15 capítulos, ni pueden ser más de 15 capítulos. Lo que sea que se vaya a introducir debe estar dentro de cada uno de los capítulos que vamos a mencionar acá. El primer capítulo habla de las disposiciones generales. Ahí tú dices cuál es el nombre de la empresa, a cuáles empresas va a aplicar ese reglamento interno. Y por supuesto, solo puede ser un reglamento por cada razón social. Si tú tienes varias razones sociales que son diferentes, entonces pues tú, si es diferente la razón social, pero hacen lo mismo, bueno, tú tomas el reglamento que acabas de hacer y entonces lo adaptas a la otra y listo, porque deben tener la misma estructura. En el capítulo 3 viene lo que es la jornada de trabajo. Ahí se puede, el capítulo 2, que es de las solicitudes de empleo y los contratos de trabajo. Eso es casi copy-paste de lo que establece el Código de Trabajo. Solo la parte de la solicitud de empleo, allí tú sí puedes colocar todo lo que tú como empresa le vas a exigir a tus trabajadores al ingreso. En el capítulo 3, ese sí, casi el 50% es para la empresa, donde vas a poner todos tus horarios y allí debes poner todo lo que tengas, presente o futuro, diurno, nocturno, mixto, si vas a dar periodo de gracia. Ahí se coloca también el hecho de que los trabajadores deben llegar cuando marcan, ya deben estar vestidos con la ropa o el uniforme, que deben estar comidos, vamos a suponer, porque a veces llegan, marcan y se van entonces a maquillarse, a desayunar, a vestirse. Ahí en esa parte de la jornada de trabajo es donde se coloca todo lo que tiene que ver con los horarios, cosa de que cuando el trabajador marca, ya esté listo para trabajar. Y allí se elimina eso de que marca ahorita, pero 30 o 20 minutos después es que ya está sentado en el puesto para empezar. Cuando tú vas a ver, realmente hay ahí una casi media hora o una hora improductiva. El periodo de gracia también se coloca aquí, en el capítulo 3. Luego, el capítulo 4, ese es todo para la operatividad del negocio. Las licencias y permisos. Aquí tú vas a incluir todos los permisos que se le dan a los trabajadores, que si para atender temas personales, que si tuvieron una calamidad doméstica, que se inundó la casa, que hubo un incendio, que se cerraron las calles, que si en la noche se enfermó, y esto es algo que pasa frecuente. Póngase que todos somos seres humanos, estamos expuestos a que en la noche te dé una diarrea, un dolor de estómago, te dé fiebre. Ahí se coloca que si el trabajador durante la noche tuvo algún tipo de enfermedad, por lo menos 2 horas antes debe avisar a la empresa para que la empresa pueda ver con quién lo sustituye. ¿Por qué? Porque me cuentan, Carmen, eran las 10 de la mañana, el trabajador no se presentaba y nadie sabía del trabajador. Resulta que es la empresa la que tiene que estarse desmembrando para ver por qué el fulano que tenía que entrar a las 8 no entró. Aquí tú colocas que te avise, por lo general la mayoría de las empresas ponen 2 horas, pero puedes poner 1 hora si tú quieres o lo que tú decidas. Póngase, si ese trabajador entraba a las 8, por lo menos que me avise a las 6 de la mañana y ahí yo tengo oportunidad de ver a quién llama. Otro tema que se ubica aquí también en la jornada de trabajo, cuando van a pedir permisos personales, ¿con cuánto tiempo quieres que te avisen? Hay, por ejemplo, las citas médicas que son temas de control. Resulta que el trabajador sabía hace 8 días que tenía esa cita. Entonces está marcando y dice, jefe, mañana no vengo, tengo una cita. Aquí se coloca también con cuánto tiempo tú quieres que el trabajador te avise
que no va a asistir o que va a ir a una cita, ya sea atender unos temas de la escuela del hijo o cualquier diligencia. Todo lo que tenga que ver con licencias y permisos, va aquí. Que si por muerte de familiares, hoy día el Ministerio de Trabajo obliga a colocarlo en el reglamento. ¿Cuántos días le vas a dar a los trabajadores por muerte de familiares? Ya sea por afinidad o consanguinidad, si es padre, madre, hijo, suegros, hermano, cuñado, tío, abuelo, todo eso va aquí. Si vas a dar permiso por graduación, por estudios, también va aquí. Por matrimonio, si quieren ponerlo, también va ahí. Así que capítulo 3, 50% operatividad del negocio, 50% código de trabajo. Una, Capítulo una, con- 4, ajá, una consulta Alexis. con respecto a los permisos personales. Eso hay, yo veo que, por ejemplo, en el tema de salud hay un límite de anual, o sea, 1.5 por día, o sea, o sea, por cada mes 1.5, pero hay algún límite o sea, que uno pueda poner dentro de estos permisos Tú lo puedes personales. colocar, sí, porque eso sí el código de Uno trabajo al, no legista. Así que tú uno sí al, lo un- puedes un- colocar. uno, un- uno al mes, 15 al año, no sé, o sea, es como para remunerados, Mejor no ¿no? al mes, Alexis, porque a veces se ponen a que yo tengo derecho a un permiso al mes, ya no tenga nada No, que hacer, lo usan. Pero sí tú lo puedes legislar porque ese capítulo 4 es 100% para la empresa. Mira, ese es un enorme vacío que tiene el código de trabajo. Así que ahí la empresa lo llena, colocando incluso esa parte con cuánto tiempo quieres que te avisen. sí, como si para ver Ya si primero, porque puede ser remunerado o no el permiso. ese es otro punto importante, Alexis. Aquí se coloca si va a ser permiso remunerado o no remunerado. Todo eso se coloca allí. Y claro, también se deja la observación de que si es situaciones de emergencia debidamente comprobada, pues ahí no te van a poder avisar con tiempo. Pero si son cosas que se pudieron planificar, ¿con cuánto tiempo tú como empresa quieres que te avisen? En ocasiones, algunas empresas, cuando estamos elaborando el reglamento, dice Carmen, no, yo necesito que lo hagan con 8 días. ¿Por qué? Porque nosotros elaboramos los horarios cada 8 días. Entonces, ya ese trabajador tuyo va a saber que si él va a sacar una cita, por lo menos pues tener un margen de tiempo de acuerdo con lo que establece el reglamento. Esto ayuda muchísimo, muchísimo a este capítulo 4. Luego viene el capítulo 5, ese sí es copy-paste del código de trabajo. En el capítulo 5 de los salarios, allí lo único que es la operatividad del negocio, qué días tú vas a pagar. Si vas a pagar los 15, los 30, los 10 o los 25, y cómo vas a pagar. Si vas a pagar por ACH, si vas a pagar por cheque, y también se especifica que si tú pagas por cheque y ese cheque en algún momento es devuelto porque no, el cheque es perdido porque el trabajador lo perdió y lo extravió, entonces allí definitivamente el trabajador tiene que pagar los cargos que haga el banco por esa devolución de cheque. Es lo único que ahí se puede hacer. Aquí no se puede meter más que lo que establece el Código de Trabajo con respecto a los salarios. El capítulo 6, que es el trabajo de mujeres y menores de edad, tampoco se puede meter nada porque ahí ese copy-paste del Código de Trabajo. El capítulo 7, medidas de seguridad e higiene, tampoco se puede meter nada. Ahí es todo tal lo que establece el Código de Trabajo con respecto a las medidas de seguridad e higiene, con excepción de que te obligan, que eso sí no está en el Código de Trabajo, a tener un botiquín en todas las áreas de trabajo. Recuerdo cuando entró la nueva administración, ellos me devolvieron uno que ya había sido revisado todo. ¿Y qué era? No, que ahora está obligada la empresa a colocar un botiquín en cada departamento y que sea accesible para los trabajadores. Y aquí con ese tema del botiquín,
se ha evolucionado muchísimo, porque hoy día el botiquín debe tener nada más lo que indica la Caja de Seguro Social o la Cruz Roja o el Ministerio de Salud. Ya ahí no se tiene ni Pepto-Bismol, ni Alka-Seltzer, ni Salandrio, nada de esas cosas. ¿Ves? Eso es nada más un listado que se establece para estos botiquines y listo. ¿Dónde viene la operatividad del negocio? En el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Quién tiene por allí el código de trabajo? Bueno, Alexis, tú que leíste el artículo 126, dime cuántos numerales tiene el artículo 126 y el 127. El 126 tiene 12 numerales Ajá. Y el 127, y el 127 12 numerales. 12 numerales. Así mismo. Cuando uno hace un buen reglamento interno, anótense allí que el capítulo 8 que dice obligaciones y prohibiciones de los trabajadores corresponde al artículo 126 y 127 del Código de Trabajo. Los reglamentos viejos, por lo general, solo tienen 12 numerales. He visto algunos que pueden llegar a 20, 25. Bueno, hoy día este capítulo llega casi a 70 y 80 numerales. Ese era el que yo les comentaba que el trabajador decía, ¿cómo es posible que nos han puesto 80, 70? Bueno, es que ahí es donde va la operatividad del negocio. Ahorita les doy una demostración. Luego en el capítulo 9, que son las obligaciones y prohibiciones del empleador. Alexis, búscate ahí el artículo 128 para que ustedes vean esa balanza. El artículo 126 y 27 habla de los trabajadores. Son, El 128 tiene 30 numerales. imagínense, el artículo que habla de las obligaciones de los trabajadores tiene 12 obligaciones. ¿Y cuántos tiene el de la empresa, Alexis? 30. 30. Entonces ven ustedes el desbalance que hay allí. Como empresa tienes 30, como trabajador tienes 12. Y definitivamente ahí es donde la balanza, por decir así, en relaciones laborales está inclinada y está inclinada hacia el trabajador, por decir así. Porque el mayor peso que le pone el código de trabajo es 30 obligaciones. Lo que yo recomiendo es que, por supuesto, estas 30 no te permiten modificarlas. Y este capítulo 9 es copy-paste de las obligaciones y prohibiciones del empleador, que es artículo 128 y 138. De todas formas, aquí ustedes lo tienen, ¿ves? A mano izquierda está 126, 127, 128 y 138. Son las obligaciones del empleador. ¿Puedes ver el 138 cuántas tiene, Alexis? 138. 15, 138. ¿Ya? Ajá, 15, sí. 15. Así mismo. Entonces, ven, las obligaciones del empleador, por un lado, tiene 30 y en prohibiciones tiene 15. El trabajador nada más tiene 12 y 12. En el capítulo 8, no, el capítulo 10, 11 y 12, estas son leyes que están fuera del Código de Trabajo y que se obliga a la empresa a incluirlas en el reglamento interno. Ahí el mismo Ministerio de Trabajo dice qué artículos específicos debes colocar en cada uno de esos capítulos y es casi copy-paste. ¿Dónde está el aporte de la empresa en estos tres? Y allí yo también les doy la sugerencia. Lo que te pide el Ministerio de Trabajo es que tú tengas un procedimiento interno que deben seguir los trabajadores cuando van a reportar alguna denuncia con respecto a temas de discriminación, acoso, hostigamiento
o si el trabajador tiene temas de reclamo porque tiene VIH y la empresa no le guardó la confidencialidad, o porque alguien se siente discriminado por temas de género. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las amenazas allá que yo les decía que ya eso no lo utilicen? ¿Por qué? Porque estas tres leyes te pueden hacer, eh, pueden crear bastantes conflictos laborales. Y básicamente aquí lo que coloca la empresa, que yo les hago la recomendación del procedimiento, ya me lo aceptaron en el ministerio. A mí lo que me gusta en esa parte es que cuando un trabajador te va a poner una denuncia, ya sea porque se siente acosado, hostigado, discriminado, lo haga de manera formal, porque es la única manera en que tú como empresa, ante estas leyes que ya forman parte de un reglamento, y aunque no piensen, digan, ah, no, pero si eso va a estar en el reglamento, mejor yo no hago reglamento. No, es que como esta es una ley, esta está superior en jerarquía al reglamento, así que aunque tú no tengas reglamento, ahorita mismo te están rigiendo. O en el caso de Alexis, por ejemplo, que tiene un reglamento quizás que es de antes del 2018, porque estas leyes, varias de ellas empezaron en el 2018. No importa que no esté, te están rigiendo porque una ley tiene superior jerarquía al reglamento. Más adelante yo les voy a compartir el procedimiento que yo les recomiendo para este caso, para estos casos. Luego viene el capítulo 13, que es el de sanciones disciplinarias. Aquí es 100% operatividad del negocio. Aquí es donde tú vas a colocar cómo vas a sancionar el incumplimiento que el trabajador haga a todo lo que se ha establecido en el reglamento. Y allí yo también les tengo una recomendación. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con que te toca un funcionario que está acostumbrado a manejarse con sindicatos. Entonces te va a pedir, no, 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 usted tiene que poner, si el trabajador hace Y, le vamos a hacer X. O si el trabajador hace A, le vamos a poner B. ¿Ves? Entonces, tienen que estar bien claros en no caer en ese nivel de detalle. ¿Por qué? Porque se van a encontrar de manos atadas. Ese tipo de detalles es usual para cuando hay empresas que manejan sindicato. Alexis, ¿ustedes tienen sindicato? No, Muy bien, entonces te va a funcionar la descripción que yo coloqué o que coloco actualmente en los reglamentos. ¿Por qué? Porque para evitar eso de que te lleven a ese nivel de detalles, entonces yo lo que les propuse es, no voy a entrar en ese nivel de detalle, pero sí vamos a definir qué es una falta leve o una falta grave, que ahora se los muestro. Y ya me lo aceptaron en varios reglamentos este año, así que no deben tener problema con eso. Luego está el capítulo número 14 que habla del comité de empresa. El comité de empresa es únicamente para empresas que tengan 20 o más trabajadores. O sea que las empresas que tienen menos de 20 trabajadores no les van a exigir comité de empresa. Para el caso como el de Alexis, que sí tienen mucho más de 20 trabajadores, simplemente el comité de empresa es una reunión que se hace con los dos representantes de los trabajadores. Se le pide a los trabajadores que elijan a dos representantes y uno se reúne o la empresa se reúne periódicamente con esos dos representantes, pues para ver qué les está afectando, si tienen alguna queja, alguna sugerencia, algún reclamo, y se levanta acta de esas reuniones. Cuando el Ministerio de Trabajo va a comunicarle a los trabajadores el reglamento, le va a preguntar a la empresa, ¿quiénes son los representantes del comité de empresa? Y allí pues deben decir fulano y sultano. Solo que siempre me dicen, Carmen, pero me dice la empresa, Carmen, nosotros podemos elegir quiénes son los representantes. Le digo, no, eso lo tienen que elegir los mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque el día que va el funcionario del Ministerio de Trabajo
les pregunta, ¿quiénes son los representantes del comité de empresa? Entonces los trabajadores dicen, Pedro y Juan. El ministerio mira a los trabajadores y le dicen, ustedes eligieron a Pedro y a Juan, y si ve que los trabajadores titubean, entonces los reeligen ahí nuevamente. Así que mejor evitarse esa situación y permitir que los trabajadores lo elijan desde el inicio. Aquí también Una, yo les doy idea una, una, de otro. una consulta ahí, Ajá, si esos colaboradores en algún momento se desvinculan de la empresa, ¿cómo sería ese hay que elegir proceso? otro. Hay que Ok, elegir otro entonces. Sí, porque ellos tienen vigencia de 1 año, por decir así. Y si ok, se van, pues se reeligen a otro. Por lo ok. general, cuando hacemos esto a la empresa, yo les sugiero que hagan una votación. Entonces, si se va ese, se elige al que siguió con la siguiente, el que tuvo la cantidad de votos más altos también. Aquí yo les dejo una cantidad de temas que se pueden incluir también en esa fase de obligaciones y prohibiciones de los trabajadores y aquí la pueden descargar. Sin embargo, yo les coloqué aquí en la plataforma esta parte que está aquí que dice tu suite de herramientas. Aquí en tu suite de herramientas tienen todo lo que se necesita para el tema del reglamento interno. Tienen el acta de derecho a ser oído. ¿Por qué? El Código de Trabajo establece que antes de aplicar una sanción disciplinaria, debes concederle al trabajador el derecho a ser oído. Algunas empresas lo llaman reporte de incidencia o, no sé, diferentes temas. Yo siempre he preferido llamarlo derecho a ser oído porque así de una vez matamos en la exigencia del Código de Trabajo. Ahora, si tú lo quieres dejar como reporte de incidencia, colócale por algún ladito, ese es el artículo 188 del Código de Trabajo, le colocas derecho a ser oído para que se sepa que con ese procedimiento ya tú estás cumpliendo con lo que establece el artículo 188, déjenme verificarlo aquí si no me equivoco, del Código de Trabajo. Por algún lugar pónganle derecho a ser oído, porque ese es una exigencia legal y después si van a tener algún problema atrás, no, si a mí nunca me aplicaron el derecho a ser oído. Bueno, sí te lo aplicamos, ese es el reporte que nosotros llamamos reporte de incidencia, sí, es el artículo 188 del Código de Trabajo. El tema del derecho a ser oído, que también está aquí en la plataforma, ahorita vuelvo acá a tu suite de herramientas. Cada vez que ustedes puedan aplicar el derecho a ser oído, aplíquenlo. ¿Por qué? Porque básicamente eso les permite darse cuenta de todo lo que representa el caso antes de estar ante un tribunal o ante una demanda. Y acuérdense que cuando uno escucha a una de las partes, sobre todo acá nosotros que somos de recursos humanos, por decir así, es el jefe el que viene y nos habla y nos dice el cuento. Entonces, cada persona lo percibe de una manera diferente. Si tú le das también la oportunidad al trabajador, más allá de que es una exigencia por parte de la ley, ya te estás cubriendo y no vas a tener sorpresas posteriores, más cuando se trata de casos de despido. ¿Por qué? Porque si tú te vas a un despido o a una sanción disciplinaria de suspensión, por ejemplo, ya las más fuertes, sin haber escuchado a las dos partes, te estás exponiendo a que haya una demanda y que allá en los tribunales sea que tú te enteres de algo que no sabías. En ocasiones, mira, a veces cuando uno concede el derecho a ser oído, el trabajador te confiesa allí directamente todo. Bueno, que lo escriba o si tú lo estás escribiendo en la computadora, escribes tal como él dice y él debe firmar lo que ha dicho, como constancia del acta que se levanta de que se cumplió con ese requerimiento que establece la ley. Volviendo acá a tu suite de herramientas,
Aquí tienen el acta de derecho a ser oído, que es un acta sumamente sencilla. También tienen un formato para llamado de atención verbal. Aquí lo pueden descargar. Recuerden que si tú no lo puedes probar en relaciones laborales, no existe. Por eso es que aunque sea verbal, hay que dejar constancia. Y ustedes verán que este formato es diferente. Vamos a abrirlo aquí. Ustedes nada más dan clic y se les descarga. Allí lo ven. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se ve? Se ve, licenciada. Sí, llamado de atención verbal. Miren que es un formato diferente al que se utiliza para llamado de atención escrito o para suspensión. Y dice algo así, siendo hoy, me reuní de forma privada con el trabajador. Si tienen testigo, pues dejan esto. Si no hay testigo, pues lo quitan. Entonces dice, el propósito de esta reunión fue hacerle un llamado de atención verbal. Eso es importante, que cada sanción que ustedes vayan a explicar diga expresamente llamado de atención verbal. No le coloquen memo, nota, no, porque eso no son términos legales. Todo lo que ustedes quieran colocarle diferente a eso, eso se deja para cuando estamos de manera preventiva, tipo de feedback, tipo conversación. Si ya tú entras en la esfera legal, tienes que utilizar los términos que utiliza la ley. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay un principio general del derecho del trabajo que establece que en caso de conflicto o duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Ese es el artículo 6 del Código de Trabajo. Entonces, si tu nota decía memo, que para ti era un llamado de atención verbal, pero por ningún lado decía llamado de atención verbal, eso se te puede invalidar y no te va a constar como reincidencia, porque para algunas causales de despido se requiere reincidencia. Entonces, aquí describes lo que fue que hizo el trabajador y luego dice, por tanto, siendo su jefe inmediato, se le ha solicitado específicamente al trabajador que demuestre mejoría en comportamiento, desempeño, actitud, asistencia, lo que sea que ustedes quieran poner, ustedes estas cosas, yo les doy el lineamiento, ustedes lo adaptan a su empresa y esa es la constancia de llamado de atención verbal para lo que sea. Aunque sea verbal, hay que dejar constancia. Eso es muy importante. Si van Licenciada, a hacer un... Ajá, Mónica. quiero compartir que en estos días, pues gracias a las capacitaciones y todo lo que hemos recibido, eh, he podido aplicar esta, no sabía, ¿verdad?, eh, de este llamado de atención verbal, ¿verdad? Pensaba que nada más era decirle al trabajador, pero cuando me encontré con este recurso fue muy funcional. Tuve la testigo, ¿verdad? Y el testigo es el que firma de constancia de que se le hizo la llamada de atención y directamente va al expediente. Entonces es un recurso muy, muy bueno y que lo pudimos poner en práctica. Excelente, Mónica. Gracias por contarnos de tu experiencia. Y eso es la única manera en que ustedes van a probar que ese trabajador es reincidente. En el caso que nos decía Alexi, el trabajador llegó el lunes. Bueno, ese llamado de atención verbal tiene que estar por escrito y algo así como un formato claro. Y algo muy importante que nos comentó Mónica, del testigo, porque si el trabajador no quiere firmar en cualquiera, ya sea el verbal, escrito, suspensión, el testigo entonces firma como constancia de que el trabajador fue notificado. Y es la única manera en que la empresa se puede proteger, por decirlo así. Entonces, cuando ven el llamado de atención escrito, que para quienes tienen también formatos y plantillas ya van a encontrar también estos formatos. Cuando tienen el llamado de atención escrito, vamos a ver aquí.
ustedes van a ver que la redacción es muy diferente a un llamado de atención verbal. ¿Ven? Aquí, miren, y ustedes se van a poder dar cuenta que tienen un buen caso cuando ustedes pueden responder en la nota cuándo lo hizo, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, con quién o con qué lo hizo. Si al momento que ustedes están redactando un llamado de atención escrito, una suspensión y más fuerte todavía un despido, porque la carta de despido tiene una redacción muy similar, solo que es más profunda. Tú te das cuenta si tienes un buen caso solo si puedes responder esas preguntas. Si tú preguntas, ¿cuándo fue? Ay, lo que pasa es que no me acuerdo, pero eso fue como hace como 3 semanas. ¿Qué día? ¿A qué hora? Ay, lo que pasa es que no se registró. Entonces mejor ándate por otra vía porque en derecho laboral, en caso de conflicto o duda, va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Cuando estamos acá en recursos humanos, esto es fenomenal. ¿Por qué? Porque cuando te vienen a reportar un caso, entonces tú lo filtras con esto. Bueno, lléname aquí la información y después que te llenan la información, tú te vas a dar cuenta si tienes un buen caso o mejor no se maneja de esa manera. Y si pensando en un despido, pues mejor que se vayan por un mutuo acuerdo. Si esas preguntas no se responden, el caso no es robusto. Aquí tienen plantilla también para suspensión, acá para despido, si quieren dar feedback, que es como hablábamos la parte inicial que también Yadivet nos compartía. Luego, si tienen la estructura del reglamento interno, lo que ya vimos, preguntas. Vamos a suponer a Alexis que ahora mismo está en la fase de ir desarrollando su reglamento interno. Recomiendo responderte estas preguntas, Alexis, porque todas estas preguntas deben estar contempladas en el reglamento. Eh, Aquí tienen los ejemplos. ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo que hablaba de, de las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, que Alexis nos compartió que el Código de Trabajo nada más tiene 12? Aquí yo les comparto un ejemplo de todo lo que debe tener su reglamento interno. Por supuesto, aquí yo les presento como quien dice un menú. Y de ese menú, cuando yo acompaño a las empresas en esta elaboración, pues yo hasta aquí, hasta las 12, es código de trabajo. A partir de aquí en adelante, de la 14, vamos a ver hasta dónde llega este, hasta la 83 es operatividad del negocio. Entonces, ustedes van leyéndola cuando están haciendo su reglamento interno y van diciendo, este se queda, este se va, este se queda, este se va. Por ejemplo, miren, es obligación de los trabajadores mostrar cualidades plenas de atención al cliente interno y externo, tratarlos con respeto, con cortesía, cordialidad, paciencia. Aquí ustedes colocan todo lo que es en su empresa el servicio al cliente. Hay funciones específicas para aquellas empresas que tienen vendedores, promotores de ventas, mercaderistas, la obligación que tienen de denunciar cualquier irregularidad que estén viendo. Presentarse, mira Alexis, es obligación presentarse a laborar a la hora convenida, utilizando el registro de control de asistencia Sí, ahí indicado está. con el uniforme ya puesto. ¿Ves? No, o incluso aquí a empresas les arreglan y con los alimentos ingeridos, o sea que no va a Bueno, marque y va a desayunar. ¿Ibas a decir algo, Alexis? sí, bueno, nosotros, digamos, tenemos un horario de las 7 de la mañana y una tolerancia de 15 minutos. Entendemos debería ser tiempo suficiente para que el primero y el último marquen, porque no son tantos, ¿verdad? Ok, Y luego, bueno, también para que todos estén dispuestos a su trabajo. En teorías, algunos ya vienen arreglados y otros tienen que arreglarse, pero consideramos que 15 minutos es más que suficiente para que puedan ponchar más tarde.
Excelente, entonces es tu periodo de gracia. ¿Recuerdas allá en el capítulo cuando veíamos la jornada de trabajo? Ahí se coloca esa parte. Que la empresa da una tolerancia de 15 minutos de gracia pues, y especificas para qué ese periodo. Pues no que se tome los 15 minutos y todavía llega y no se ha vestido, no se ha desayunado, ¿no? ¿Ves? Todas esas, o se meten al baño a hablar por teléfono. Licenciada, Ok. esos 15 minutos. Bueno, y aquí tienen, miren, desde lo que es utilizar un tono de voz adecuado, hacer un uso adecuado del teléfono y las redes sociales. Acuérdense que el código de trabajo no habla nada de redes sociales. Abstenerse de utilizar el celular, ya sea para revisar las redes sociales, escuchar música, todo eso está aquí. Todo, todo. Aquí tienen, y esto ustedes lo pueden descargar. Aquí está el tema del uniforme, cumplir con el código de vestimenta establecido. Y si tienen diferentes operadores administrativos, ventas, todo ustedes lo colocan aquí. Esta es una guía para, como quien dice, para que no se les olvide todo lo que hay que contemplar en un reglamento interno. Hola Mónica, cuéntame que tiene la manito levantada. Sí, licenciada. Mi pregunta es el tiempo de gracia que se les da en el reglamento se colocaría si es una vez a la semana o sería para todos los días. Ahí tiene que especificar en el reglamento. Que especificarlo, sí, si ustedes lo van a dar, por ejemplo, que el trabajador solo puede utilizar el periodo de gracia una o dos veces a la semana, ahí se coloca en la parte aquella que vimos que hablaba de la jornada de trabajo, porque ahí tú colocas el horario. Los horarios son todos los que están aquí, entonces se coloca debajo de eso. Los trabajadores tienen un periodo de gracia, entonces si es ciertas veces a la semana o si es todos los días. Ya que Mónica comenta eso, les comparto que las empresas lo que están colocando últimamente es que el periodo de gracia se utiliza solo en casos de emergencia o fuerza mayor, que es un caso distinto a como lo está planteando Alexi, porque Alexi dice que por el tema del marcaje, pues como son tantos trabajadores, les puede tomar un poco más de tiempo, allí es distinto. Acá, por ejemplo, una empresa que no tenga esa consideración que nos mencionó Alexis, entonces sí es importante que se establezca que el periodo de gracia es para casos fortuitos o de fuerza mayor, no que lo utilicen siempre como una manera de llegar 15 minutos tarde siempre. Entonces es importante hacer esa observación. Y bueno, aquí ustedes después van a poder ver con lujo de detalle todo lo que puede ir en ese artículo. Igual aquí en las prohibiciones. Según nos leyó Alexis, las prohibiciones en el Código de Trabajo son 12 y miren, aquí llegan hasta 83. Y aquí sí está, miren, por ejemplo, se prohíbe a los trabajadores, porque el título de este artículo es Se prohíbe a los trabajadores. Entonces aquí viene todo lo que se prohíbe. Por ejemplo, usar vocabulario obsceno, ser irrespetuoso, grosero y vulgar. Nada de eso lo tiene el código. Faltar el respeto a los representantes del empleador, elevar la voz, discutir con los clientes, hacer burlas, comentarios denigrantes, otorgar descuentos no autorizados, retirar de manera escrita o electrónica de las dependencias de la empresa, lo que sea equipo, materiales, papelería, solicitar datos o información confidencial que no sea de su competencia, abandonar su sitio de trabajo para pasar al de otro compañero con el único fin de conversaciones ajenas al trabajo, y así sucesivamente. Todo tienen 83. Y si todavía, además de esas 83, ustedes consideran que la operatividad de su negocio requiere adicionar otras cosas más, ahí lo pueden hacer, porque aquí también hay temas para gente que maneja caja menuda, para gente que tiene que ver con temas de facturación. Aquí está todo, todo, la operación del negocio. Así que ustedes, pues con calma, cuando estén en esa fase, lo revisan y aquí lo pueden descargar.
Aquí también, para las empresas que no tienen sindicato, cuando el documento se presenta al Ministerio de Trabajo, tienen que hacer una nota por parte del representante legal de la empresa que diga que no tienen sindicato. Y aquí está la nota, ustedes la descargan. Aquí están los requisitos que se requieren para presentar el reglamento al Ministerio de Trabajo. Y esta me gustaría conversárselas también, que es la definición de lo que son las faltas leves y las faltas graves. Por si les llega a tocar un funcionario que quiera obligarlos a que ustedes pongan el lujo de detalle. Que si el trabajador hizo A, le vamos a hacer B. No, no caigan en eso. Y más si no tienen sindicato. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me tocó administrar con reglamentos internos que tenían ese nivel de detalle y créanme que uno queda con manos atadas. ¿Por qué? Porque si no se da exactamente lo que tú pusiste allí, entonces no puedes sancionar. Y si tú en el momento decides pues que eso es una falta grave, entonces no lo puedes hacer. A mí me gusta el reglamento interno que diga que la empresa va a sancionar de acuerdo con la gravedad de la falta. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti que después de que aplicas el derecho a ser oído, entonces tú decides si ha sido una falta grave o una falta leve. ¿Quién quiere leer esta definición, que es la que yo les recomiendo que vaya en sus reglamentos internos, allá en la parte de sanciones disciplinarias? Ustedes van a, por supuesto, aquí la pueden adaptar pues a lo que su empresa necesite, pero más o menos este sería el texto. Incluso lo pueden poner así igualito, no hay ningún problema. ¿Quién quiere leer aquí? Pues porque cada reglamento va a tener su artículo, pero es la definición. Esta sería la definición de las faltas leves. ¿Quién lo quiere leer? Mónica, ¿lo quieres leer? Sí, Perfecto, déjame subirle un poquito el tamaño. Puedes leer. las faltas leves son aquellas acciones, omisiones, conductas o actitudes del trabajador que, aunque no constituyen una amenaza grave para el patrimonio, los valores, la reputación o el correcto funcionamiento de la empresa, representan un incumplimiento de las normas internas, comprometiendo de manera menor la disciplina, la eficiencia o la armonía laboral que debe existir para mantener un buen clima laboral y cultura organizacional. Entre las faltas leves se incluyen, pero no se limitan a retrasos ocasionales y justificados sin previo aviso, incumplimiento de normas de menor impacto relacionadas con el orden y la disciplina que debe imperar en el ambiente de trabajo, descuido en el cumplimiento de procedimientos establecidos, siempre que no causen perjuicio directo o riesgo significativo, uso inadecuado de recursos o herramientas de la empresa de forma esporádica, retrasos, omisiones y descuidos menores en el cumplimiento del trabajo contratado. Aunque no representan un daño crítico, las faltas leves pueden derivar en faltas graves si se cometen de manera reiterada o si no se corrigen tras un llamado de atención verbal o escrito. Por ello, es importante que el trabajador mantenga un compromiso constante con las políticas y valores organizacionales. Gracias, Mónica. Entonces ustedes ven que si bien es cierto, especificamos un poco qué es una falta leve, se deja también una amplitud para uno poder maniobrar de acuerdo con los casos que se van presentando. Miren, yo todavía después de 30 años de estar laborando para las empresas, viendo casos corporativos, todavía yo me sorprendo de casos que salen. Digo, oye, pero ¿cómo se les ocurrió esto? Por eso es que yo no soy partidaria de ponerse uno a especificar conductas, sino que en un término amplio tú dices qué será una falta leve y luego qué va a ser una falta grave. En el reglamento entonces ustedes colocarían
La empresa sancionará de acuerdo con la gravedad de la falta. Entonces coloca, se define como faltas leves, así. Se define como faltas graves. ¿Quién quiere leer lo que son las faltas graves? Si quieres tú, Alexis o Mónica, Se la leo, ¿sí? dale, dale, Alexis. Se consideran faltas graves aquellas acciones, omisiones, conductas, comportamientos o actitudes que atenten contra el patrimonio, los activos, el capital, los valores o la reputación de la empresa. Estas faltas vulneran los deberes del trabajador y comprometen la confianza, la disciplina y el correcto funcionamiento de la organización. Entre las faltas graves se incluyen, pero no se limitan a reincidencia en faltas leves, inasistencia o impuntualidad injustificada, abandono del puesto de trabajo sin autorización previa, divulgación de la información confidencial o secretos industriales, comisión de actos de violencia, acoso o discriminación en el entorno laboral, negligencia que provoque daños materiales o ponga en riesgo la seguridad de compañeros o terceros. Asimismo, cualquier conducta que afecte negativamente el clima, la cultura organizacional, la rentabilidad o la sostenibilidad del negocio será considerada una falta grave. Muy bien, gracias, Alexis. Entonces, Alexis, de acuerdo con la naturaleza de la empresa, tú le puedes acomodar allí, quizás es donde dice secretos industriales, tú lo pones de lo que es la rama de tu negocio y así. Pero ya esto, si bien es cierto, detallas un poco más, pero no te limita tanto como ponerse a especificar detalle por detalle. Si a ustedes les llega a tocar un conciliador, digo, un funcionario del ministerio que los quiera llevar a ese nivel de detalle, de seguro es alguien que se ha manejado más con temas sindicales, pero no están obligados a hacerlo de esa manera. Eso eran los reglamentos viejos que llevaban ese nivel de detalle. Esto que yo les mostré ahora, el ministerio ya lo acepta, porque ya me han aceptado varios reglamentos con esa definición. Aquí se acuerdan de las leyes. Bueno, aquí lo importante en esta suite de herramientas, ya ustedes saben que tienen esta documentación. Y donde se acuerdan que yo les hablé de las leyes que hoy día exige el ministerio que vayan en el reglamento, aquí están. Aquí las pueden descargar, la ley 7 del 14 de febrero que tiene que ver con los temas de acoso, hostigamiento, el tema del VIH y la discriminación de género. Ustedes nada más se vienen aquí y allí lo pueden descargar. De forma resumida, les presento el proceso en sí que lleva el reglamento interno, porque les he mencionado tantas cosas que para que recapitulemos cómo es que va el reglamento interno. Permítanme buscarlo. Mm. Abrí tantas pestañas y ahora aquí está. Primero, definitivamente ya a este momento debe quedar claro que un reglamento interno no es el manual de beneficios para los empleados, no es un código de ética y conducta, no es un manual de políticas y procedimientos o el famoso Employee Handbook o una convención colectiva. No, nada de eso es. Y eso es lo primero que le aclaramos a los trabajadores cuando le presentamos el reglamento, que el reglamento es algo totalmente diferente a esto. Ustedes me dirán, Carmen, pero entonces otro no sirve. Sí sirve, cómo no, eso es valiosísimo, pero es un complemento al reglamento interno. Esto no te lo exige la ley. Esto sí te lo exige. Y aquí están pues todos los capítulos que ya vimos hace un momento. Tienen que ser 15 capítulos. No quiten ninguno, porque si quitan, se los devuelven. ¿Cuáles son los capítulos donde va a entrar la operatividad del negocio? Jornada de trabajo, licencias y permisos,
El capítulo 8 es donde ustedes van a poner todos esos 76, 83 que vimos, ¿se acuerdan? De las obligaciones y prohibiciones. Ahí lo introducen. En las medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios, aquí se coloca el procedimiento que van a seguir en su empresa los trabajadores cuando van a denunciar esos actos. Ya no se puede que llega un trabajador y me dice, como me contaba la de recursos humanos en estos días en una empresa, la trabajadora llega y le denuncia que estaba siendo acosada por su jefe. La de recursos humanos la escucha, me comenta y le digo, mira, la trabajadora para que uno como empresa pueda darse por enterado de este caso, debió haberlo hecho de manera formal. Entonces, cuando va la de recursos humanos a decirle a la trabajadora, mira, necesito que me llenes el reporte, ahora la trabajadora no quería. No, que ahora lo que pasa es que yo no me quiero meter en problemas y que por aquí, que por allá. Sí, pero ya involucraste a la empresa. El día de mañana que eso explote, porque esas situaciones si no se atienden no mueren, sino que se van como una bola de nieve, el día que eso explota va a decir, ah, no, yo le dije a Carmen Rivera, o yo le dije a Alexi, yo le dije a Mónica, yo le dije a Yadibet, yo le dije a Jorge. ¿Ves? Sí, lo dijo, pero no lo dijo de manera formal. Entonces, mientras tú aclaras que eso no fue formal, sino que solo te comentó subiendo y bajando escalera y pagando unos abogados. Entonces, ¿qué le sugiero yo? Que cuando un trabajador llega a reportar eso, usted le diga, espérate un momentito, lléname este reporte y entonces yo después te atiendo tu caso. Ahí ya de una vez ustedes cortan, porque acuérdense que esto no se trata de nosotros como persona natural, nosotros estamos representando a la empresa. Y luego dice así, no, si yo le dije a Carmen Rivera, pero Carmen Rivera no hizo nada. O yo le dije a Alexi y Alexi no hizo nada. Entonces, ¿se imaginan lo que eso representa hoy día? Hace años atrás no hubiera pasado nada. Pero hoy día, con todas estas leyes, solo escuchar esas cosas ya nos quedan involucrados. Así que ahí lo que yo les recomiendo es tener su procedimiento, un formulario donde cualquiera que va a hacer una de esas denuncias lo haga por escrito. Y luego sanciones disciplinarias, pues que es el que ya hemos visto. Aquí es donde se mete la operatividad del negocio. Ya vimos que reglamento interno es lo que define las reglas del juego en tu empresa. Aquí está esquematizado cuál es el procedimiento. Pasos establecidos por el Código de Trabajo. Número 1, la empresa elabora el proyecto, el borrador. Todo esto que vimos. Número 2, dice el Código de Trabajo, lo presenta al Mitradel. Número 3, el Mitradel hace una revisión. Esa revisión le toma alrededor de 120 días. Luego de que el ministerio lo aprueba, le da el visto bueno, entonces va a la empresa y se lo notifica a los trabajadores y les da a los trabajadores 30 días para que ellos hagan cualquier objeción. Pasado esos 30 días, se va a la aprobación final. En pocas palabras, un reglamento interno puede tomar 4 o 5 meses. Pues cuidado que más. O sea que si ustedes empiezan a elaborar su reglamento interno, póngase el próximo mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, quizás lo tengan en enero, digamos así, del próximo año. O sea que es un proceso que toma tiempo. ¿Por qué es importante que tengan esto presente? Porque la vez pasada alguien me dice, no, si a mí me sacan el reglamento, dice que en 15 días, eso es imposible. ¿Por qué? Porque o póngase que están manejando una mano peluda por allá debajo que le mueve eso rápido. Te van a aprobar un reglamento sin que haya pasado por el visto de los trabajadores. Eso te lo invalidan de aquí a China. Recuerden esa jerarquía de valores que vimos allá. Si tú tienes un reglamento interno brujo, el día que tú vayas a hacer un despido o una sanción, nada más tiene el abogado del trabajador que probar que ese reglamento no cumplió con la norma y queda inválido totalmente. Así que tengan siempre presente que este es el procedimiento correcto. ¿Qué recomiendo yo
según mi experiencia, que hasta ahora me ha dado muy buen resultado, tú elabora el borrador y antes de presentarlo al Ministerio de Trabajo, preséntaselo a los trabajadores. Eso es lo que hacemos. Hacemos el reglamento interno, lo terminamos todo el borrador, reunimos a los trabajadores. En el caso de Alexi, pues como son tantos, sería 50% más uno. Y le decimos, estimados, nosotros hemos elaborado el reglamento interno, aquí está. Tienen 8 días para que lo revisen, lo verifiquen, nos digan si hay algo que ustedes consideran que se pueda expresar mejor o que se quedó por fuera. Y luego de eso, entonces lo introducen al Ministerio de Trabajo. ¿De qué me ha servido este procedimiento a mí? Que cuando llegan al punto número 4, que va el Ministerio de Trabajo a presentárselo, no hay una sola objeción. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores lo sabían, lo conocían y no nos llevamos sorpresa. Yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia que se siga el procedimiento anterior. O sea, tú lo haces, lo presentas al ministerio. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí al punto 4 te pueden saltar sorpresas. Y ya manejar inquietudes de los trabajadores a este nivel sin haberlas conocido es un poquito más complicado. No es que no tiene solución, pues se complica. Así que yo prefiero mejor presentárselo aquí y ya cuando llega el número 4, no hay problema. Miren, en 25 años ya he tramitado cualquier cantidad de reglamentos. Ninguno me ha presentado problemas aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo evacuamos? ¿Alguna pregunta sobre esta fase? ¿Que alguien tenga alguna duda? Sí, una pregunta. En el paso número 4, ¿cómo certifica que las personas estuvieron o dieron su conforme en esa revisión? Mira que el Ministerio de Trabajo lo que hace es, llega el funcionario, lo presenta, ese día pues tú debes tener el 50% más uno de tus trabajadores, el funcionario pues le da una charla y les entrega el documento y les dice, todo el que tenga objeciones me llama a este número en tal parte de la Claro, Dirección de Reglamentos Internos. Les deja un número de teléfono y les explica todo el procedimiento que ellos deben seguir. Si en pero una esos pregunta. 30 días, si en esos 30 días nadie escribió ni llamó, ya el Ministerio de Trabajo asume que están de acuerdo. Perfecto, pero por ejemplo, en el caso, siguiendo su sugerencia que uno hace antes de presentarlo a Mitradel, va directo al paso 4. Se supone que o sea, se está agilizando y en ese momento hubo consenso para que agilice y bueno, solamente estar esperando los 120 días y vuelve al paso número 4. Ya cuando venga el funcionario, pues se supone que no debería haber ninguna observación. No te entendí, Alexis, me perdí. ¿Cómo así que te vas al 4 de una vez? O sea, lo que yo digo, usted dice que una vez ya en la empresa elabora el proyecto, ¿verdad? Antes de hacer Ujú. la presentación a Mitradel, la idea es Le ha- presentárselo, se lo presenta a los colaboradores, ¿verdad? La mitad más Exacto, uno. Y ellos en esa sesión o esa precesión, pues vamos a decirlo así, tuvimos el consenso de que ese es el reglamento. Cosa de exacto. que cuando ya se presenta a Mitradel, pues lo revisa, pues se supone Estamos que en el el paso, 2. ajá, presentamos, Mitradel lo revisó, dijo que está todo bien, y ya el punto 4 se supone que se hizo ya previo, pues sí. O sea, que ya Ah, no, pero simplemente una eso forma. no te lo acepta el Mitradel, no, porque ellos tienen que cumplir con eso. Este es como un paso interno nuestro para que Ujú. cuando este momento llegue no nos sorprenda nada. Ok, Sí, no, este no se puede obviar, este no se puede obviar. Lo que garantizamos, Alexis, aquí es que aquí no te lleve sorpresa. ok, Cosas que los trabajadores te pudieron haber dicho aquí, ya no te van a salir acá. ¿Ves? ok. Ujú. Eso es Porque lo que uno busca. lo Sí, que sí, sí. entiendo que si hay observaciones en ese momento, pues vuelve otra vez a revisión Exacto. y está como un ciclo ahí.
revolver. Sí, vuelve al paso número 3. Vuelve al paso O- número 3. ¿Ves? ok, Y ok. ahí se va hasta que eso se solucione. Por eso es que es bueno trabajarlo aquí, porque ya cuando uno lo introduce ya sabe que llevas un previo acuerdo por parte de los trabajadores, por decirlo así. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de este proceso? ¿Duda? Ahí en la plataforma tienen todo el material del requisito, algo bien importante, que cuando ustedes presenten el documento al Ministerio de Trabajo tiene que hacerlo un abogado, ¿ves? Porque no le aceptan a persona natural ni a empresa, tiene que hacerse por medio de un abogado. Entonces ahí están los documentos que ustedes le deben presentar al abogado para que lo introduzca al ministerio. Es importante, deben presentar la planilla del Seguro Social y el último recibo de pago. ¿Qué quiere decir eso? Que si no están al día con la planilla del Seguro Social no van a poder tramitar reglamento interno. Hoy día todo eso está amarrado, por decirlo así. Y bueno, ya para cerrar, recuerden siempre que un equipo ganador conoce las reglas del juego. Recuerden que el derecho laboral le permite al empleador el poder disciplinario, pero está supeditado a la existencia de un reglamento interno de trabajo. Para quienes estén interesados en que nosotros le acompañemos en este proceso, lo hacemos de dos formas. Una grupal, que es cuando no más de 3 empresas, porque estas es un taller donde tú vas a elaborar tu reglamento interno. Al finalizar estas sesiones, ya tú sales con tu documento para presentárselo a los trabajadores. Lo hacemos en 3 sesiones, esas sesiones de 2 horas cada una, por lo general una sesión por semana, que va a ser agosto 5, agosto 12 y agosto 26. A esas sesiones solo pueden ir los que ya han pasado por este nivel 1. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber capacitación, ahí vamos a redactar el reglamento. Entonces, cada uno, los que decidan asistir, van a tener que estar con su computadora. Yo les voy pasando el material en esa sesión y van armando el reglamento interno. Si alguien dice, no, Carmen, yo no quiero estar con otras empresas, estos no son grupos grandes, son grupos hasta de 3 empresas, ya tenemos varios años de estarlo manejando así. ¿Para qué? Para que tengan su reglamento rápido. Porque cuando esto se dice, no, házmelo tú, Carmen, y después me lo pasas, se demoran hasta un año en revisar todo el documento, porque un reglamento bien elaborado tiene alrededor de 54 páginas, 101 artículos. Cuando lo hacemos de esta manera, se ven obligados a estar sentados allí leyendo todo, todo, todo. Y ya en la última sesión salen con su reglamento en mano. Si alguien dice, no, Carmen, yo no quiero estar en grupo, quiero hacerlo privado para mi empresa, también lo hacemos de manera privada. Así que quienes estén interesados en que les acompañemos en este proceso de armar su reglamento interno, se comunican con Yerly y con gusto pues le hacemos llegar su cotización. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Mañana tenemos la masterclass sobre renuncias, lo que es la renuncia justificada, cuando el trabajador decide presentar su renuncia porque la empresa ha incumplido con esos 30 numerales que nos comentó Alexis, el trabajador entonces presenta renuncia justificada. Así que quienes estén interesados, pues mañana nos vemos a las 12 también para ver renuncia justificada. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, entonces encantada de haber estado con ustedes y espero verlos mañana para concentrarnos en la renuncia justificada. Que tengan excelente tarde. Y gracias, Yerlis.